Si algo ha caracterizado los apasionantes 125 años de presencia de los astilleros en la Bahía Gaditana, ha sido su capacidad camaleónica para adaptarse a las circunstancias y sobrevivir a todo tipo de problemas y regímenes políticos. El cambio de propietario, de accionista, de nombre, ha sido una constante desde que comenzó su andadura en 1891. A lo largo de todo este tiempo, los astilleros gaditanos han recibido varios nombres: Bea Murguía Hermanos, Noriega y Cía, Constructora Naval Española, Echevarrieta y Larrinaga, Astilleros de Cádiz S.A., Astilleros Españoles S.A., Astilleros de Cádiz Sociedad de Riesgo Limitado, Empresa Nacional Bazán, Izar y, por último, Navantia. A día de hoy, Navantia es una empresa de referencia a nivel internacional, líder en el sector naval. Pero para que ese liderazgo sea sostenible, es preciso un fuerte compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores. De hecho, la prevención es el pilar fundamental sobre el que se sostiene el código de conducta de esta empresa, porque para Navantia sus trabajadores son el principal activo y para protegerlos es necesario crear un entorno seguro y libre de riesgos. Una exigencia que no solo va dirigida a la empresa y a los trabajadores propios, sino que se hace extensible también a clientes, proveedores, subcontratistas y al resto de comunidades con las que opera. Navantia es una empresa dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a su vez del Ministerio de Hacienda y Fomento, y concretamente nuestra dedicación es hacia diseño y construcción de buques militares y civiles, transferencia de tecnología, diseño y fabricación de sistemas de control y combate, reparaciones y transformaciones de buques militares, apoyo al ciclo de vida y fabricación de motores y turbinas. Las instalaciones en la bahía la constituyen actualmente 3 centros de trabajo más un centro dentro de las instalaciones de la base naval de Rota, un centro en Cádiz dedicado fundamentalmente a reparaciones y con la actividad de reparaciones de cruceros actualmente. Otro centro en San Fernando, que a su vez reúne 3 unidades de negocio, sistemas, reparaciones y astilleros. Y otro centro en Puerto Real en el que nos encontramos, que es hacia nuevas construcciones. Actualmente también desarrollando no solamente construcción naval, sino plataformas eólicas, un nuevo campo de trabajo. El terreno de nuestras instalaciones es de 1,5 millones de metros cuadrados, son muy amplias y acorde a eso pues son las instalaciones en los servicios médicos que podréis ver después a lo largo del libro. Estamos encuadrados en nuestra organización dependiente de la Dirección de Recursos Humanos y a su vez existe una dirección corporativa a nivel nacional de la que colgamos los diferentes núcleos. Concretamente en la Bahía es la jefatura del departamento que yo ostento y 3 responsables, hablando exclusivamente del área de los servicios médicos, en cada uno de los centros que he citado. Un responsable en Cádiz, don Antonio Benechea, un responsable en Puerto Real, don Manuel Delgado, y un responsable en San Fernando, don José María Pico. Pero el volumen de trabajadores con el que contamos son actualmente 27 personas en las diferentes especialidades, de plantilla propia, más de forma variable no menos de otras 10-15 personas. Concretamente en el área de enfermería tenemos 8 enfermeros del trabajo de plantilla propia y después pues nos ayudan, colaboran con nosotros y de forma variable, como he dicho, no menos de 10-12 enfermeros más. Estaríamos hablando entre 18 y 20 profesionales, que también quiero resaltar que es otra oferta de trabajo independientemente de lo que son labores asistenciales en el entorno del SAS. El equipamiento es un equipamiento muy amplio, en las imágenes podréis ver que está muy dotado desde el punto de vista de exploraciones complementarias, radiología, ultrasonido y fundamentalmente lo que es dedicado hacia labores asistenciales de urgencia. Entonces contamos con ambulancias, con soporte vital básico, desfibriladores, estamos en un espacio cardioprotegido, monitores, pues lo que es la capacitación de poder hacer una atención de urgencia adecuada. Las labores fundamentales, las funciones fundamentales que se realizan, pues las podemos dividir en 4 grupos. La principal, la vigilancia de la salud, que quiero resaltar con diferencia a lo que vulgarmente se le conoce como reconocimiento médico. No es reconocimiento médico, es
enfocar lo que son las atenciones sanitarias, identificando los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y aplicándole una serie de protocolos específicos para identificar que no se vaya dañando la salud, no se vaya generando lo que son las enfermedades profesionales concretamente. Un segundo capítulo, que es el asistencial. Indiscutiblemente, pues nuestra actividad es una actividad de riesgo, está contemplada en el anexo 1 del Real Decreto 39/97 y por lo tanto, bueno, pues trabajamos en altura, trabajamos con grandes cargas, trabajamos en ambientes donde hay radiaciones no ionizantes, bueno, y tenemos que estar preparados para ello. Aunque las políticas desarrolladas en prevención, los sistemas tanto con carácter obligado, carácter legal, al ser un servicio de prevención propio nuestro, como con carácter voluntario, estamos certificados en OSA 18001, es la que cubre los sistemas de gestión de prevención, en ISO 14001, que cubre los sistemas de medio ambiente, independientemente del 9000, el de calidad, las auditorías de PECAL, la UNE 150.008, es decir, estamos metidos en todos los avatares de sistemas de gestión y certificaciones que a su vez nos exigen los clientes porque es una garantía para ellos estar en este tipo de ritmo de trabajo. Y una tercera etapa, he dicho, la labor de vigilancia de la salud, la labor asistencial y una tercera etapa fundamental para nosotros que es la promoción de la salud. El desarrollo de la cultura preventiva en una prevención primaria, la educación hacia la salud. En ese sentido, vosotros los enfermeros estáis participando en primera línea de trabajo, es decir, los talleres que se desarrollan de vida saludable, de estrés profesional, de ejercicios dedicados a la mejora de la salud, pues están liderados plenamente por los enfermeros del trabajo. Y independientemente de campañas de vacunación, de acuerdos de colaboración con el Sistema Andaluz de Salud y con entidades no lucrativas como puede ser Proyecto Hombre, y una cuarta labor que sería la gestión, que no es poca, y que en nuestro terreno, pues la elaboración de la historia clínico-laboral, las comunicaciones de los riesgos y de los accidentes de trabajo, en programas que son hoy en día en ofimática, que está en contacto con el resto del ministerio, vamos a decir. Gracias a esta cultura de la prevención perfectamente integrada en el funcionamiento diario de Navantia, se ha conseguido reducir la siniestralidad en un 84% a lo largo de la última década y ha disminuido drásticamente la tasa de bajas por enfermedad. Actualmente lo que hacemos es, trabajar por guardias de 24 horas y lo que hacemos básicamente al inicio de la mañana es comenzar con los reconocimientos médicos dentro de esa planificación de la vigilancia de la salud. Nos llevamos casi media mañana recogiendo datos antropométricos, de salud, digamos, de los propios trabajadores y posteriormente pues esos datos tienen que ser analizados, pasados a un soporte informático y más tarde comenzamos con lo que llamamos consultas de crónicos, es decir, patologías varias que por la edad, por el envejecimiento de la plantilla propio, pues tiene ya su peso en la labor que hacemos. Antiguamente casi no parábamos con el tema de quemaduras, lesiones oculares, y eso ocupaba el 90% de la actividad sanitaria, ¿no? Teníamos antiguamente muy separado lo que era la labor asistencial del accidente y lo que era la labor de prevención y de vigilancia de la salud. Hoy día lo tenemos todo integrado. La misma persona es la que realiza las dos funciones en una búsqueda inicial de las causas de los accidentes. Tenemos un local que estáis viendo, que es maravilloso, tiene una luz impresionante y muchos centros de salud de muchas poblaciones desearían tener este local, vamos. Y el diseño, como está ubicado y distribuido. Y en este centro lo que hacemos básicamente es
distinción entre el accidente, la labor asistencial, y eso hace que tengamos distintos habitáculos de consulta y de trauma, de oftalmología, que el distinto especialista pues realiza, digamos, su labor de asistir a esta persona, ¿no? Nosotros acompañamos esa asistencia con distintas pruebas, con un estudio previo de lo que le pasa y posteriormente el seguimiento de la patología, de ver cómo influye en su día a día, ¿no?, de su salud. Tenemos y tenemos la consulta con la receta del SAS. Es decir, antiguamente era el artículo 153 del antiguo OSME, ¿no?, la Organización de Servicios Médicos de Empresas, y hoy día, como digo, tratamos de acompañar por distintos acuerdos a lo que es la atención primaria básica del usuario, del paciente, del empleado, del trabajador, y eso hace que favorezcamos la integración de la información con la receta electrónica 21 del SAS, pero sí es verdad que aquí acordamos diariamente, porque el trabajador se lleva aquí 8 horas diarias de su vida, y entonces eso hace que tenga muchos problemas propios, personales, problemas de su familia, y todo eso lo consulta, lo expresa, y tratamos de atajar, orientar, aconsejar, aparte de asistir en los problemas concretos que pueda tener. He vivido la modernización de lo que es el servicio, el local, la forma de atender a las personas, la forma de ver la salud laboral, el presionar más sobre lo que es la formación, sobre lo que es la prevención, la vigilancia de la salud, la epidemiología, y eso ha hecho que el diseño de lo que hacemos diariamente, la planificación, se centre sobre estos objetivos, ¿no?, de vigilancia de la salud y prevención. El motivo de crear esta sala fue que en la última prejubilación de astilleros, en el año 2005, edad media de los trabajadores bastante alta, nos coincidió en el año 6 infartos de miocardio en horas de trabajo, lo cual nos hizo replantearnos la historia de tener un habitáculo donde pudiéramos hacer una atención rápida en situaciones previas a la evacuación por la ambulancia. Como ves en esta sala, la situación de la camilla la colocamos en el centro, porque el resto de los sanitarios nos colocamos alrededor de ellos, para las maniobras que tengamos que hacer, tanto de reanimación cardiopulmonar como de mantener la vía aérea. El equipamiento de la sala se compone de un desfibrilador manual, con posibilidad incluso de colocar marcapasos ante una arritmia, el tema de aspiración, el tema de machaca y toda la parafernalia de instrumentación que necesitamos, por si acaso si hubiese que acceder a una vía y tenerla bloqueada. Por supuesto, medicación también antiarrítmica y medicación en situaciones de parada cardiorrespiratoria. Llevo del orden de 14 años en la empresa, en el servicio médico desde el año 2005, digamos que desde 10 años, 11 años, casi 11 años en el servicio médico de aquí de Navantia, los servicios médicos. Sí que es verdad que he pasado por varios centros, he pasado por Cádiz, por Puerto Real, incluso por Ferrol, San Fernando, evidentemente también, y bueno, es la experiencia que más o menos tengo en esta empresa. Con enfermero del trabajo, lo primero que tiene que hacer en mi caso fue la diplomatura de enfermería. Una vez terminada la diplomatura de enfermería, yo fue de los que tuve suerte porque cogí la última convocatoria, gracias a la gestión por parte de mi jefe, esto hay que decirlo. Cogí la última convocatoria que se hizo en Navantia, en Ferrol, de lo que era el antiguo curso de enfermero de empresa, que después se buscó las homologaciones y posterior reconocimiento para lo que ahora mismo actualmente es el EIR, ¿no? Yo cogí esa última convocatoria válida del decreto ese que salió en el año 2005, que nos hacía válido con ese título de poder ejercer la función de enfermero del trabajo.
Ahora posteriormente se consolidó la enfermería de empresa como especialidad con su residencia, que necesita su EIR previo, su examen previo, y después el obtener una plaza en centros homologados para poder desarrollar durante 2 años la propia especialidad. Que el concepto de enfermería que normalmente se tiene es casi prácticamente asistencial, ¿no? Salimos de la carrera y de las titulaciones que nos imparten, y aquí parece que lo único que hacemos es urgencia, ¿no? Y asistencial, que me parece muy bien, que es función nuestra, no es negable. Pero sí que es verdad que nosotros abarcamos mucho más campo, ya no solo por los propios conocimientos que nos dan en la carrera, sino los propios conocimientos que se nos da después en la especialidad, ¿no? Y lo peculiar de la salud laboral. La salud laboral, ¿vale? Sí, evidentemente trata de la salud de las personas, pero el ámbito prevencionista es bastante importante, todo el tema de epidemiología es bastante importante. Entonces, también hay que saber que jugamos con una población limitada, limitada en el sentido de que son población, por lo general es población sana. Nosotros lo que queremos aquí es que la población sana mejore su salud para que su producción sea todavía mejor. O sea, al fin y al cabo somos una rueda más dentro de lo que puede ser una factoría como esta, una empresa como esta, para que funcione en condiciones, ¿no? Ya no solo lo asistencial de una urgencia, sino todo lo que atañe a prevención y vigilancia de la salud, que es otra de las partes importantes de la salud laboral, ¿no? Incluso para los propios enfermeros del trabajo. Sí, te lo analizo, porque y quiero ser un poco crítico, ¿no?, con lo que vemos por ahí. El enfermero del trabajo se limita a lo que veníamos hablando antes, ¿no?, de la entrevista, ¿no?, de hacer una batería de pruebas generales a todos los trabajadores de la misma forma y las mismas pruebas, ¿no?, medidas antropométricas y básicas esenciales que después, en relación a su puesto de trabajo, pues bueno, sí, puede llegar a tener su relación, pero lo importante de la enfermería del trabajo es que se acerca al puesto de trabajo, y lo que hacemos aquí en Navantia, ya no solo por parte de la enfermería, evidentemente, sino por parte de todo el servicio médico, es acercarnos mucho a lo que es el puesto de trabajo de ese trabajador, ¿no? Y analizamos su puesto de trabajo, los riesgos a los que él está expuesto, esos riesgos evidentemente no son siempre los mismos, esos riesgos van variando. Entonces, en función de esos riesgos, nosotros, aquí desde el servicio médico, ya te digo, evidentemente no es el enfermero del trabajo, sino todo lo que es el servicio médico, el equipo multidisciplinar que trabaja aquí, digamos que adapta esa vigilancia de la salud, esa epidemiología a lo que es el propio trabajador, a su trabajo. Entonces, digo que ni el propio enfermero muchas veces del trabajo sabe qué es lo que es la enfermería del trabajo, porque tenemos la suerte en esta empresa de poder desempeñar lo que es verdaderamente la función de la salud laboral. Tenemos un margen muy bueno, tenemos una empresa, la verdad, que en este caso nos apoya bastante, y dentro del propio servicio médico tenemos nuestro margen para poder desempeñar la función, en este caso del enfermero del trabajo. Creo y espero que sí, ¿no? A mí me quedan muchos años de vida laboral y tengo la confianza y la esperanza de que sí. Básicamente porque nosotros estamos viendo que hoy las empresas se venden con prevención. O sea, no soy yo, las empresas se venden con prevención y te exigen prevención. Aquí viene cualquier armador y te exige prevención. Vamos, no soy yo el que puede ser el testigo más claro de esto, pero nuestros propios jefes y lo cotidiano nuestro es eso, ¿no? Que viene un armador y te exige prevención. Entonces, eso más cercano, más directo, más indirecto, a nosotros nos toca. Entonces, la enfermería del trabajo sí tiene mucho futuro, claro que tiene futuro, y sobre todo el futuro que queramos que nosotros tenga, eso está claro, y el futuro que el profesional quiere que tenga, porque nosotros, el equipo de aquí de enfermería de cualquiera de los 3 centros, nos podríamos limitar a entrar y salir en nuestras guardias y dedicarnos a nuestras funciones únicamente, las obligadas, ¿no?, o digamos las que tienen que salir. Pero por parte de todo el servicio de enfermería, por parte de todo el servicio médico, existe esa proactividad que muchas veces se necesita en una profesión, ¿no? Y me voy a los ejemplos más claros, ¿no? Aquí de los 3 compañeros que estamos llevando digamos casi por iniciativa propia, 3 programas de prevención de la salud, ¿no? El tema de alimentación saludable, de ejercicio físico en trabajadores activos y factores psicosociales, que lleva mi compañero José Antonio. Entonces, por eso te digo que es hasta donde nosotros queramos. Esta profesión, y ya no solo la enfermería del trabajo, sino la enfermería en general, hasta donde la propia enfermería quiera llegar. Bueno, aquí os traigo para explicaros nuestra labor fundamental como servicio de prevención, es la vigilancia de la salud de nuestros trabajadores, mantenerlo en condiciones óptimas de actitud para que puedan desarrollar su trabajo.
Nosotros no hacemos un reconocimiento estándar para todo el mundo lo mismo, sino en función del tipo de tarea que realice, así lleva una serie de protocolos específicos para su labor. Aquí tenemos un desglose de todos nuestros protocolos. Están desglosados en función de riesgo. Existen riesgos físicos. Os pongo, por ejemplo, el tema de radiaciones, el tema de riesgos químicos, exposición a determinados componentes químicos, riesgos biológicos, por ejemplo, nuestros sanitarios estarían expuestos a riesgos biológicos, y otra serie de riesgos como son posturas o riesgos psicosociales. Lo que le interesa más al trabajador es saber qué es lo que se le va a hacer. Nuestra tarea de información y comunicación hacia el trabajador está desglosada en este otro cuadro. Por ejemplo, yo soy administrativo. ¿Qué es lo que me van a hacer a mí? Pues esta serie de protocolos que vienen aquí desglosados, en concreto un administrativo, en nuestra factoría casi todos manejan pantalla de visualización de datos. En nuestro protocolo de pantalla de visualización de datos se desglosa en una serie de intervenciones sanitarias y una serie de cuestionarios para ver cómo está, por ejemplo, su espalda, su cuello, cómo tiene la visión, si existe algún problema de equilibrio y su actividad psicológica, cómo se encuentra. Esto a modo de ejemplo, por supuesto, todas las demás. Hay tareas que son un poco más complicadas por exposición directa, por ejemplo, mecánico, calderero, soldador, que ya intervienen en otra serie de protocolos, como son la exposición a contaminantes químicos y tal. Eso es una tarea de información hacia el trabajador. Por supuesto, cualquiera de los sanitarios es capaz de desglosarle por qué se le hace ese tipo de actuación. En el proceso de la atención al accidentado tenemos el inicio de la llamada telefónica en el que una persona llama al servicio médico y da la voz de alarma de lo que ha ocurrido, y en ese momento atendemos esa llamada normalmente antes de que dé 3 timbres el teléfono, y se recogen los datos necesarios para localizar en este recinto, que es bastante grande, para saber dónde tenemos que ir a prestar la asistencia. Con ello cogemos todo lo necesario y nos personamos en la ambulancia, que dadas las características de trabajo y el trabajo por parejas, por grupos de personas, a veces están afectados más de una persona, con lo cual la ambulancia está dotada normalmente de inmovilizaciones duplicadas y a veces triplicadas, y con ello nos personamos, comunicados perfectamente con los servicios de emergencia de la factoría y con el propio servicio médico sobre las lesiones, sobre la forma de evacuación, la forma más rápida. Los propios trabajadores son antiguos trabajadores que conocen perfectamente la zona y nos aconsejan de cómo hacer una perfecta evacuación y traslado aquí al servicio médico o al hospital directamente, siendo asistido en la propia ambulancia. Lo que seguimos es una instrucción de trabajo que se consensuó con todos los compañeros, los profesionales que intervienen, sobre el mínimo de datos que debemos de recoger, la localización y sobre todo un inicio de gravedad, es decir, de tipo de lesión, para hacernos el acopio de material necesario para, una vez ubicado la ambulancia en el lugar del accidentado, trasladar la camilla, maletín, respiración, circulatorio, etcétera, etcétera. Hacernos una idea inicial de la gravedad y del tipo de lesión. Minutos, no sabría decirte ahora, pero es el tiempo de colgar y montarnos en la ambulancia, y en el 1,5 millones de metros cuadrados que es la factoría, pues ya salimos con los pirulos puestos. Es decir, ante una llamada de emergencia, la ambulancia ya está dispuesta a una asistencia de emergencia. Que cualquiera que nos llama sepa que está activando un servicio de emergencia. Se ve que es favorable la relación con los trabajadores, es casi como médico de familia, y bueno, la evolución en ellos también se ha notado. Eran más reticentes al ver a una mujer, pero bueno, poco a poco la verdad es que se han ido acomodando como lo han hecho en el resto de la sanidad. Pues consiste en la vigilancia de la salud, que no es más que hacer reconocimientos médicos anuales
en función de los riesgos a los que los trabajadores están expuestos, y en función de eso y los estudios realizados y la valoración de riesgos, pues se hace un protocolo u otro. Y si es necesario, se adapta a su puesto de trabajo, si se nota alguna minusvalía o una falta de actitud para alguno de esos trabajos. Sí, es un trabajo en equipo. Lleva una serie de pruebas que elaboran primero el equipo de enfermería y ya todos esos datos llegan a mí y pues en función de lo que yo saco de esos datos más las exploraciones que yo le hago, pues ya se valora su actitud o no para su puesto actual de trabajo. Si no, aquí se hace todo en el día. Vamos, ellos llegan a las 7 de la mañana, se hacen su analítica y a las 9:15 están ya estoy comenzando yo con ellos. Y depende del orden en el que lleven, pues acaban un poquito antes o un poco después, pero la analítica les lleva minutos. Vienen a la parte de lo que son las pruebas complementarias con la enfermería, que a lo mejor son 15 minutos, y ya después vienen conmigo pues otros 15. O sea que, porque no solo son los reconocimientos médicos lo que aquí realizamos, también tenemos una consulta diaria, que sería como el médico de cabecera, pero a nivel de los trabajadores. De hecho, hay muchos que no conocen a su médico de cabecera. El médico de cabecera sería yo, en ese caso. Ha cambiado bastante. Si nos fijamos hace 40 años, que es la experiencia que yo tengo, los reconocimientos básicos eran básicos de salud. Siempre ha ido encaminada la prevención de los riesgos laborales y de la vigilancia de la salud en el mismo sentido, a proteger al trabajador, pero se hacían unas pruebas básicas de auscultación cardíaca y pulmonar, un análisis de sangre básico también, con hemograma, fórmula leucocitaria, velocidad de sedimentación, una prueba básica de orina para ver exclusivamente los anormales, y tensión, pulso y poco más, peso y talla. Eso se ha ampliado bastante. Y en el aspecto de analíticas específicas había relativamente pocas. Se hacían radiografías seriadas de todo el personal para ver cómo estaban esos pulmones. A lo mejor sin tener, hoy día se considera que no tiene mucho sentido hacer una placa radiográfica o dos anualmente por prevenir también la irradiación sobre el trabajador. O sea, el concepto es completamente diferente al que se utilizaba 40 años o 50 atrás, supongo. Siempre se ha pensado en la salud del trabajador, pero desde una óptica completamente diferente. Era el encontrar cosas por evidencias más que el no encontrarlas porque se había hecho una prevención en condiciones. En ese aspecto se ha cambiado bastante, ¿no? Pues generalmente lo que hacemos es una citación anual a todos los productores de la empresa, haciéndolo coincidir generalmente con el mes y la fecha aproximada del año anterior, con el objeto de que sea anual, que no sea así a lo loco y sea bimensual o semestral y otros tarden año y medio en pasarlo, ¿no? Una vez que se hace la extracción, pues empezamos con la analítica diaria, que consiste en bioquímica con los parámetros habituales, análisis de orina, hemograma completo, y a los mayores de 45 años se le hace un test, el PSA, antígeno prostático, para ver si es negativo o positivo. En caso de que sea positivo, se manda a hacer un cuantitativo para ver cuántos miligramos tiene y prevenir el cáncer de próstata o los adenomas de próstata, y para que sea atendido por el especialista lo antes posible. Aparte, pues las pruebas de tensión arterial, visión, audiometría, electrocardiograma para aquellos que tengan más de 40 años. En fin, una batería de pruebas que es bastante completa. Participamos activamente porque nosotros mismos cada año, cada 2 años solemos hacer un curso como de reciclaje o de formación continuada para tener fresco una serie de cosas que habitualmente, si no las practicas, se te van olvidando. Si no del todo, pues no lo tienes fresco. Y aparte, pues, los cursos que hace la empresa para enseñar primeros auxilios y eso al personal, colaboramos con los doctores, con los médicos, sobre todo en el aspecto práctico. Ellos suelen dar la teoría,
casi todas, y cuando vamos a hacer maniobras de resucitación o de inmovilización a un accidentado y eso, pues sí, colaboramos con ellos activamente. Yo siempre le he insistido porque tengo sobrinas y sobrinos que enfermeros, que es una especialidad muy bonita, muy plurifuncional, porque tienes que manejar algunas especialidades. Somos un poco como el maestro Liendre, pero entendemos, ¿no?, algo y con los años vas entendiendo más. Una especialidad muy bonita, y creo que debería de potenciarse muchísimo más y sobre todo coordinarse a través de Seguridad Social o de los colegios profesionales, con objeto de que las prácticas se hicieran directamente en empresas como la nuestra, que están bastante bien dotadas en el aspecto para poder hacer ese tipo de reconocimiento, y no solamente en el de reconocimiento, sino con talleres y normativas que debemos de cumplir todas las empresas, porque ya es a nivel mundial y europeo una serie de normas que hay que cumplir, y que generalmente cuando no se está dentro de una empresa o te la explican directamente sobre el papel, no se ven. Es una cosa que habría que ver directamente sobre el sitio de trabajo o sobre el sitio donde nos encargamos a vigilar la salud. En esta empresa nos dedicamos a la reparación de barcos, solamente a eso, no hacemos construcción, solamente reparamos. Y quizá por ese motivo pues haya una diferencia tremenda a la hora de trabajar con otros astilleros y tenga unas facetas distintas, un pelín diferentes en el sentido de la enfermería del trabajo, ¿no? Aquí, como normalmente los barcos que vienen a reparar, tenemos contratos sobre todo con cruceros, más que con otro tipo de artefactos. Estos barcos vienen con una población interna ya trabajando que suele estar rondando entre las 1.000 y las 2.000 personas, dependiendo del tamaño que pueda tener el barco que se repara, y eso complica muchísimo a la hora de trabajar, no solamente para nosotros, desde el punto de vista de enfermería y medicina, sino también para la gente que trabaja en los departamentos de seguridad, de prevención y de medio ambiente, ¿no? Es importante también conocer un poco el inglés y el idioma para poder manejarte con todo tipo de trabajadores que vienen aquí, porque además el riesgo que puedan tener no solamente es un riesgo de accidente de trabajo o de una posible intoxicación con un producto que no sea el adecuado, que no se esté utilizando adecuadamente, sino que además esta gente, como suele vivir en el barco en el que trabaja habitualmente, pues puede enfermar y puede presentar problemas derivados de procesos de enfermedad común que no tengan nada que ver ni con la accidentabilidad ni con una intoxicación por cualquier producto que no sea aceptable para la salud, ¿no? Digamos que entonces nos encontramos pues dentro de la enfermería con muchos más factores a la hora de trabajar, que no solamente en construcción directa, que es cuando se está trabajando y se conoce con lo que se trabaja, sino que algunas veces te encuentras con cosas pues que se desconocen. Entonces tenemos un abanico muy amplio para manejar, ¿no? También nosotros tenemos y reparamos fragatas, es decir, que también tenemos a lo que son los militares metidos aquí dentro ocasionalmente, y eso sí que pasan bastante tiempo durante el año, ¿no? Esto es la ley de la comunicación, es decir, si tú sabes a qué riesgo te enfrentas, tú evidentemente tienes que protegerte contra ese riesgo. Es decir, desde el punto de vista de enfermería, si nosotros tenemos que salir, tanto el técnico de transporte sanitario como el enfermero o el médico, a rescatar a una persona de un tanque o de cualquier otro lugar de un barco que esté reparando, el producto que pueda haber allí, si es peligroso e insano para la salud, nosotros tenemos que llevar la protección adecuada para ir a rescatar a ese trabajador. Eso es por ese orden, es decir, te proteges y vas. De todas maneras, hay una colaboración tremenda entre el Departamento de Seguridad y el Departamento del Servicio Médico. Formamos los tres, además, un tándem, o sea que para eso estamos, para hacer este tipo de trabajo, y en el supuesto de que el Departamento de Seguridad nos comunicase de que había un riesgo adicional a la hora de
a la hora de ir a atender a un trabajador que estuviese o con un accidente de trabajo o con una intoxicación, lo que podría suceder perfectamente en un tanque que está en un barco que está en reparación aquí dentro, ¿no? Podría suceder eso perfectamente. Evidentemente esa comunicación existe entre los dos departamentos y además muy buena, y entonces podemos hacer el trabajo digamos que con muchísima más tranquilidad, ¿no? Además, para eso estamos, para hacer el trabajo juntos. Yo ya sé que es una faceta muy diferente de la enfermería, que no tiene, algunas veces, no simplemente hacemos de enfermeros, en el sentido de que vayamos a hacer curas, a poner puntos de sutura en caso de un accidente, sino que nos preocupamos muchísimo por la prevención de posibles enfermedades profesionales y también de accidentes de trabajo, claro. En síntesis, Navantia constituye un ejemplo a seguir, puesto que con su sistema de gestión de la seguridad y salud ha conseguido reducir los accidentes de forma considerable desde su segregación del Grupo Izar en el año 2005, rozando el objetivo de 0 accidentes, a pesar de ser una empresa grande y de alto riesgo. El éxito del sistema radica en la integración de la actividad preventiva en todos los niveles y actividades y en la concienciación y participación efectiva de todos los participantes de la organización. Sus más de 5.000 empleados a nivel nacional, desde el presidente hasta el último escalafón de la empresa, han llegado a asumir la prevención de riesgos como una herramienta más de su trabajo cotidiano. De esta manera, Navantia cumple con una obligación legal, pero también con una responsabilidad social.